Cuando Lucas vio a Valeria caminar hacia la salida del juzgado con aquel hombre elegante a su lado, el corazón se le congeló. No era solo porque su esposa ya no lo miraba, sino porque reconoció al multimillonario más reservado y poderoso del país. Y él estaba ahí, abriéndole la puerta del auto a Valeria como si fuera alguien irreemplazable. Ese instante fue como un golpe seco en el pecho, un aviso de que su mundo estaba a punto de derrumbarse. Sin embargo, nada de lo que ocurrió ese día fue repentino, todo había comenzado semanas atrás, cuando Lucas aún creía que el matrimonio era un juego en el que él siempre ganaba. Lucas nunca había pensado en el divorcio como algo serio. Para él, las discusiones eran competencias y los silencios, armas. Valeria era la dulzura que equilibraba su carácter impulsivo, la mujer que siempre cedía, la que siempre regresaba incluso después de ser herida por palabras que él lanzaba sin consideración. Durante años la había convencido de que ella exageraba, de que era demasiado sensible, de que nadie la entendería mejor que él. En su mente, Valeria era una constante, y como todo aquello que se percibe como seguro, comenzó a darla por sentada. Valeria, por su parte, se había pasado años intentando creer que Lucas cambiaría si ella hacía las cosas como a él le gustaban. Pero el esfuerzo la tenía agotada. Las peleas eran cada vez más frecuentes y siempre por cosas absurdas, un comentario malinterpretado, una llamada no respondida, un gesto que él juzgaba como falta de respeto. Todo era motivo para que Lucas inflara el pecho y se pusiera a la defensiva como si el mundo entero estuviera en su contra. Especialmente ella, y como muchas veces ocurre, lo que apagó la última luz de paciencia en Valeria no fue un gran acto traicionero, sino una acumulación de pequeñas heridas que se clavaban sin descanso. La noche en que todo cambió comenzó como tantas otras. Lucas llegó tarde, molesto por un problema en el trabajo, lanzando su chaqueta sobre el sofá y exigiendo que Valeria no hiciera drama por nada. Ella le preguntó por qué había ignorado sus mensajes. Él no dijo la verdad, prefirió burlarse. ¿Qué pasa, Valeria? Tan difícil es vivir sin mí 2 horas. De verdad, no sé cómo harías sola. Esa frase fue un detonante silencioso. Algo se quebró profundamente dentro de ella. Ya no le dolió como antes. Ya no la hizo llorar. En cambio, sintió una calma extraña, peligrosa, como si una puerta invisible se abriera dentro de su mente. Lo miró directamente a los ojos por primera vez sin miedo. Ya no más, Lucas. Mañana comienzo el divorcio. Él soltó una carcajada, una risa llena de superioridad que la atravesó como una lanza helada. Sí, claro. Tú no vas a ninguna parte. Siempre dices lo mismo. Ni siquiera sabes vivir sin mí. Valeria no respondió, y esa fue la primera señal de que algo realmente había cambiado. A la mañana siguiente, Lucas despertó solo. Encontró la casa en un silencio inusual, como si hubiera sido limpiada de emociones. La ropa de Valeria había desaparecido del armario. Sus libros, sus perfumes, sus pinceles, todo. Sobre la mesa, una nota escrita con una letra que parecía firme pero herida decía: «Este juego terminó, no voy a rogarte más». Lucas sintió un pinchazo inesperado en la garganta, pero se obligó a ignorarlo. «Volverá», se dijo. «Siempre vuelve». Sin embargo, a medida que pasaban los días, el correo permanecía vacío de mensajes suyos y su teléfono no sonaba. Lucas intentó llamarla, pero el tono sonaba largo y frío, como un abismo entre ambos. Lo que Lucas no sabía era que Valeria había buscado ayuda para reconstruir su vida. Había enviado su portafolio a varias empresas de diseño, sintiendo por primera vez que su talento podía llevarla lejos si dejaba de vivir bajo la sombra de un hombre que jamás la había valorado. Una semana después recibió un correo que la dejó sin aliento. El CEO del grupo Santori quería entrevistarla personalmente. Ella no tenía idea de que ese CEO era Adrián Santori, uno de los empresarios más influyentes del país, conocido por su discreción, su inteligencia feroz y su tendencia a mantener su vida personal en un círculo impenetrable. Cuando Valeria llegó a la entrevista, pensó que se trataba de un malentendido. ¿Por qué alguien tan importante la había llamado? Pero en cuanto Adrián la vio entrar, sus ojos brillaron con reconocimiento. «Tú hiciste la presentación del foro tecnológico hace 3 años», dijo él sin rodeos. «Nunca olvidé tu estilo». Valeria se quedó perpleja. Recordaba ese trabajo, pero jamás imaginó que él también lo haría. «Ha pasado mucho tiempo», murmuró, nerviosa.
El verdadero talento no se olvida, respondió Adrián con una serenidad que la desarmó. La contrató en el acto. Los días siguientes fueron un torbellino. Valeria se sumergió en el proyecto con una dedicación que había estado dormida durante años. Sentía que respiraba de nuevo. Y aunque intentaba esconder su tristeza bajo una máscara profesional, Adrián lo notó desde el primer momento. «Tus diseños son brillantes», le dijo un día, «pero tus ojos cargan un peso que no corresponde a alguien con tu potencial». Valeria bajó la mirada, avergonzada. «He pasado por cosas. Pero no quiero que eso afecte mi trabajo». «No es tu trabajo lo que me preocupa», respondió él con voz baja. «Eres tú». Era la primera vez en mucho tiempo que alguien se interesaba genuinamente en cómo se sentía. Eso la desconcertó y la reconfortó a la vez. Mientras tanto, Lucas empezaba a experimentar un miedo que nunca había sentido. Una inquietud creciente. No sabía dónde estaba Valeria ni con quién. Intentó rastrear su ubicación, incluso fue a casa de sus amigos, pero nadie le dio información. Y lo peor, todos lo miraban con una mezcla de desdén y cansancio. «La lastimaste demasiado», le dijeron. «Y ahora no quiere que te acerques». Por primera vez, Lucas sintió que el control se le escapaba entre los dedos. Y eso lo enfurecía más que cualquier pelea que hubiera tenido con ella. El día de la primera audiencia del divorcio, Lucas llegó vestido con su mejor traje, con la confianza arrogante de alguien que aún creía que podía revertir la situación. Se sentó en la sala cruzando una pierna, revisándose el reloj, como si todo el asunto fuera una incomodidad temporal. Pero su mundo se detuvo cuando Valeria entró por la puerta. No venía sola. A su lado, caminando con una presencia que parecía llenar el aire, estaba Adrián Santori. Su traje negro perfectamente ajustado reflejaba una elegancia que imponía respeto. Pero lo que más impactó a Lucas fue la manera en que Adrián caminaba ligeramente adelantado, como si estuviera protegiendo a Valeria de cualquier golpe, físico o emocional. Lucas sintió una bofetada invisible. «¿Y este quién se supone que es?», escupió con burla para ocultar el temblor en su voz. Adrián giró la cabeza con lentitud como si evaluara a alguien irrelevante. «No soy soy quien la respalda», respondió con una calma cortante. Valeria tragó saliva, pero se mantuvo firme. Era la primera vez en mucho tiempo que no temblaba bajo la mirada de Lucas. Lucas soltó una carcajada forzada. «¿En serio? Ahora necesitas guardaespaldas. Qué ridícula te ves, Valeria». Adrián no se movió, pero su mirada se volvió aún más fría. «Aquí no hay nada ridículo, excepto un hombre que cree que una mujer no puede alejarse de él». Valeria sintió algo parecido a fuerza recorrer su cuerpo. Ya no estaba sola, y había alguien a su lado que no tenía miedo de decir lo que ella nunca pudo. Cuando la audiencia comenzó, Lucas intentó imponerse como siempre. Pero cada vez que levantaba la voz o intentaba manipular la situación, Valeria recordaba la nota sobre la mesa, recordaba la risa cruel, recordaba su cansancio, y se mantenía firme. Aquel día, Lucas comprendió por primera vez que Valeria ya no era parte de su vida. Pero aún no sabía lo mucho que perdería. Y lo peor para él, apenas estaba empezando. Lucas creyó que aún podía detenerla, que todavía tenía algún poder sobre ella. Pero el instante en que vio a Adrián tomar suavemente la mano de Valeria, justo antes de entrar a firmar el divorcio, sintió que el mundo se le desmoronaba. Esa mano que antes había sido su refugio, ahora pertenecía a alguien cuya sola presencia hacía que él se sintiera pequeño. Y por primera vez comprendió que no estaba compitiendo con cualquier hombre, sino con uno que jamás conoció la derrota. La audiencia había terminado, pero el conflicto apenas comenzaba. Lucas salió de la sala con el rostro rojo de frustración, caminando detrás de Valeria con pasos que resonaban como golpes. Ella no volteaba. Lo escuchaba, pero no le daba el privilegio de su mirada. Eso lo enloquecía. «Valeria», gritó, su voz quebrándose entre rabia y pánico. «Tú no puedes dejarme así. Tú eres mía». Las palabras rebotaron en el pasillo frío como un eco desesperado de alguien acostumbrado a mandar y no a perder. Pero Valeria siguió andando con la espalda recta, como si cada paso fuera un ladrillo más levantado entre su pasado y su libertad. Adrián la esperaba a unos metros, de pie junto a un automóvil negro que parecía encajar con él como una extensión de su propia voluntad. No se movió cuando escuchó los gritos de Lucas. No se alteró.
Solo observó la escena con una mezcla de paciencia y autoridad, decidido a no intervenir hasta que fuera estrictamente necesario. Lucas, sin embargo, ya no controlaba su impulso. Caminó más rápido, extendiendo la mano como si fuera a sujetarla del brazo. Valeria, te estoy hablando. Aquel gesto disparó la alerta inmediata de los guardias del edificio que se interpusieron entre ambos antes de que pudiera tocarla. Lucas se quedó congelado, mirando los cuerpos robustos frente a él como si fueran una barrera inesperada. «Quítense, es mi esposa», sus palabras se ahogaron cuando uno de los guardias respondió con voz firme. «Ya no lo es». Esa frase golpeó a Lucas más fuerte que cualquier puñetazo. Valeria por fin se detuvo, respiró hondo y giró el rostro apenas lo necesario para que él viera que no había rastro de duda en su mirada. «No soy tuya», dijo con una calma que contrastaba con el temblor que le vibraba en el alma. «Y nunca lo fui». Lucas sintió como el piso desaparecía debajo de sus pies. «Valeria», su voz se quebró en un susurro tembloroso. «Tú no haces esto». «Yo sé que no. Tú estás confundida». «Ese hombre». Adrián finalmente intervino, caminando unos pasos hacia ellos. Su voz fría cortó el aire como un filo preciso. «Ese hombre tiene nombre, y una diferencia esencial, yo la respeto». Lucas lo miró como si no pudiera creer que alguien se atreviera a hablarle así. «¿Y tú quién diablos eres?» «Su nuevo novio, su salvador. Soy quien está donde tú dejaste un vacío», respondió Adrián sin perder la compostura. Valeria sintió un estremecimiento. No por Lucas, sino por la serenidad con la que Adrián manejaba la situación, como si su presencia fuera suficiente para desarmar cualquier tormenta. La tensión subió como una marea silenciosa. Lucas intentó acercarse de nuevo, pero los guardias lo detuvieron otra vez. Esta vez con más firmeza. «Señor, retírese», advirtió uno de ellos. «Retirarme. Es mi vida la que se está yendo», gritó Lucas, en un estallido de desesperación que dejó entrever lo que había negado durante años: miedo. El miedo de perder a alguien que siempre creyó asegurado. El miedo de enfrentar la vida sin la mujer que había sido su apoyo silencioso, su sostén emocional. El miedo de darse cuenta de que no era indispensable. Valeria apretó los labios. Podía sentir la vibración en su pecho, el choque interno entre compasión y libertad. Pero sabía que si cedía siquiera un paso, volvería a la misma prisión emocional de la que tanto le había costado salir. «Lucas», dijo con voz baja, «no voy a volver contigo. Y tú lo sabes». «No, no lo sé», contestó él, sus ojos enrojecidos. «Tú no puedes marcharte así. Ni siquiera lo intentaste». «Lo intenté durante años», respondió ella. «Tú solo jugabas. Era nuestro matrimonio. Así somos tú y yo». «No, Lucas», susurró. «Así eras tú. Yo dejé de ser esa mujer». Lucas cayó en un silencio abrupto. Por primera vez parecía realmente escucharla. Y esa fue la verdadera diferencia. Valeria dio un último paso hacia el automóvil. Adrián la observó con un leve gesto de aprobación, como quien acompaña un proceso personal sin robarle protagonismo. Le abrió la puerta suavemente, cuidando cada movimiento como si ella fuera algo que debía volverse a aprender a proteger. Pero antes de entrar, Valeria se volvió hacia Lucas por última vez. Sus ojos se encontraron y en ellos había una verdad irrevocable. «Ya no tienes poder sobre mí». Lucas sintió que esas palabras lo destruían por dentro. Se apoyó contra la pared, intentando respirar, intentando procesar lo que acababa de perder para siempre. Cuando Valeria se acomodó dentro del auto, Adrián no se apresuró a cerrar la puerta. Se inclinó ligeramente hacia ella. «¿Estás bien?». Ella asintió, pero su voz traicionó un temblor. «Estoy libre, creo». «La libertad nunca se cree», respondió él con una serenidad que parecía venir de un lugar profundo. «Se vive, y tú la mereces». Lucas, desde la distancia, vio cómo Adrián cerraba la puerta con cuidado, como si estuviera protegiendo algo valioso. Vio cómo rodeaba el auto con pasos seguros. Y finalmente vio cómo se subía al asiento del conductor sin que un solo músculo de su rostro mostrara duda. Ese detalle le dolió más que todo lo demás. Lucas nunca había conducido para ella. Nunca la había puesto primero en algo tan sencillo y simbólico como llevarla, acompañarla, cuidarla. Cuando el motor encendió, Lucas dio un paso adelante, instintivo, casi infantil. «Espera, Valeria, no te vayas con él. Hablemos, no te vayas». Pero la puerta ya estaba cerrada.
Y Adrián movilizó el auto con un control tan suave que parecía un gesto de respeto, como si no quisiera sacudir el estado emocional de la mujer que llevaba a su lado. El coche se fue alejando lentamente. Lucas quedó solo, gritando en un pasillo vacío donde el eco parecía burlarse de él. Sus ojos se llenaron de lágrimas que nunca se había permitido mostrar frente a ella. Pero ahora era demasiado tarde. Ya no había nadie para verlo llorar. Adrián condujo en silencio durante unos minutos, dejando que Valeria respirara, dejando que el peso emocional se asentara. Ella observaba la ciudad pasar con una mezcla de alivio y vértigo, como si cada calle marcara el fin de un ciclo y el inicio de otro que todavía no entendía. Finalmente, rompió el silencio. «No sé qué viene ahora», confesó. «No sé qué voy a hacer con mi vida». «La vas a vivir», respondió Adrián sin apartar la vista del camino. «A tu manera, no a la de nadie más». Valeria sintió una lágrima rodar por su mejilla. No era tristeza, no exactamente. Era descompresión, descanso. «Gracias», susurró con sinceridad. Adrián no sonrió de inmediato. Parecía elegir bien sus palabras. «No me lo agradezcas, solo estoy donde debí estar desde el principio, reconociendo tu valor. Tú hiciste el resto». Valeria se quedó mirando su perfil. Había algo en el que imponía, pero no intimidaba. Una fuerza silenciosa, una seguridad que no buscaba dominar, sino sostener. Era la primera vez en mucho tiempo que se sentía vista sin ser juzgada, acompañada sin ser presionada. El auto siguió avanzando hasta perderse entre las avenidas amplias, dejando atrás no solo el edificio del juzgado, sino todo lo que ese lugar representaba. Era el fin de un matrimonio. Pero el comienzo de una historia nueva, una historia donde Valeria aprendía a elegir, a sanar, a existir sin miedo. Y para Lucas, en cambio, ese día marcó otra lección. El amor no es un juego. Y él había perdido la única partida que realmente importaba.